Bueno, muy buenas noches. Ya se está grabando, estoy compartiendo pantalla. Esa es la presentación que corresponde a la actividad de investigación sobre el culto y liturgia. En mi caso me tocó investigarlo en las sinagogas. Eso corresponde al módulo de culto y liturgia y quien les va a hablar es David Rueda Restrepo. Voy a compartir pantalla completa. Ahí estamos. Perfecto. El temario que vamos a ver en la presentación, el desarrollo de la presentación va a ser una introducción a lo que son las sinagogas, em, una breve descripción y análisis histórico de si las sinagogas existían en el Antiguo Testamento y además su posible origen, el desarrollo histórico del culto y la liturgia en las sinagogas, los relatos bíblicos del Nuevo Testamento sobre las sinagogas y sus liturgias y las conclusiones del culto y la liturgia en las sinagogas. A la sinagoga se le conoce como el lugar de reunión del pueblo judío, que posteriormente incluso ya no solo fue siendo de un pueblo judío, sino esto se fue ligando al pueblo cristiano, a la iglesia primitiva, y era un lugar que se dedicaba para la oración, la enseñanza de la ley, la Torá, y poco a poco se fue incluyendo también la enseñanza de los profetas. La sinagoga se fue convirtiendo en un centro de culto, de enseñanza y de comunidad, sobre todo después de la destrucción del templo por parte del imperio de Tito en el año 70 después de Cristo. O sea, después de esta segunda destrucción del templo, los judíos no tuvieron mayor remedio que empezar a realizar su culto religioso en las sinagogas, porque ya no tenían un templo. Entonces se fueron convirtiendo poco a poco en una parte importante de la religión y del culto judío. Se mencionan las sinagogas en el Antiguo Testamento. Pues bueno, no hay alguna mención directa a la palabra sinagogas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ya sabemos, el culto se realizaba en un inicio en el tabernáculo y después, obviamente, en el templo cuando fue construido. Pero no obstante, la concesión entre la mayoría de los teólogos es que las sinagogas empezaron a ser constituidas en la época del Antiguo Testamento, especialmente en la época del exilio a Babilonia. Probablemente, y dado que el pueblo estaba acostumbrado a realizar culto a Dios en el templo, y pero ya no se encontraban en su territorio, para no perder esa identidad, que después vamos a hablar de eso, esa identidad espiritual, el pueblo se vio obligado a empezar a reunirse en tierra extranjera para realizar este culto, para seguir aprendiendo de la palabra, para seguir teniendo esa cercanía con Dios a través de la oración y de la lectura y de la enseñanza de su palabra. Entonces, si bien no se menciona explícitamente el tema de las sinagogas en el Antiguo Testamento, sí podemos, o el consenso de los teólogos y de los historiadores es que lo más probable que en esta época haya iniciado la creación del culto y la liturgia en las sinagogas. Y eso nos lleva a hablar del origen de estas. Em, Probablemente se institucionalizaron y se establecieron oficialmente en la época post-exilio, pero ya en la época del exilio, cuando estaban en Babilonia, era probable que el pueblo se reuniera para leer su palabra, la palabra del Señor y para tener culto y liturgia. Y hay varias corrientes sobre el origen de las sinagogas. Hay algunos que derechamente prefieren no tomar una posición clara y decir que no saben, prefieren no mencionar el origen de las sinagogas. Según el Talmud, estas ya existían en la época de Abraham. También, dada la destrucción del templo y exilio a Babilonia, la cual era una tierra extraña, el pueblo encontró necesario mantener su identidad de culto sin depender de un lugar específico. Esto fue muy importante. Algo también sumamente importante, perdón, en la época del origen de las sinagogas, y es que acá me quiero detener un poco y marcar un paralelismo con la época en la que el pueblo estuvo en Egipto. Es muy interesante ver cómo en esa época el pueblo no conocía a Dios, o sea, Dios se había manifestado a los patriarcas y Dios había
manifestado su presencia ante algunos pocos, pero el pueblo no conocía al Señor, entonces el pueblo todavía no tenía constituido una religión, no tenía constituido un culto, no tenía constituido una adoración al Señor. Y se ve, es muy interesante verlo ahora como en este exilio, que es similar a lo que sufrió el pueblo en Egipto, porque estuvieron en una tierra ajena por mucho tiempo. eh, Se ve cómo el pueblo fue avanzando espiritualmente hasta el punto de, bueno, no estamos en nuestra tierra, no estamos desterrados como estábamos en ese momento en Egipto, pero ahora tenemos un culto y tenemos unas bases muy fuertes espirituales para poderlas mantener. Entonces, marcar ese paralelismo me parece muy interesante. Ahora bien, algo que se discute mucho entre los teólogos es, ¿Esdras será y podríamos considerarlo como el fundador de las bases del culto en las sinagogas? Y en mi opinión personal, yo podría decir que sí, según la investigación que realicé, no es descabellado pensar que Esdras pudo ser o fue uno de los fundadores del culto en las sinagogas, dado que fue el líder religioso en la época, en esta época dura de la nación del exilio y del posexilio. De todas formas, el relato de Nehemías 8, donde se habla que Esdras convoca al pueblo en una plaza, les abre la Torá, empieza a leerla, el pueblo empieza a llorar porque empiezan a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos y en ese momento era un momento difícil para el pueblo. Entonces, este relato nos habla de que quizás el pueblo ya estaba acostumbrado a este tipo de reuniones y además de establecer en estas reuniones la lectura de la Torá y la oración. Fue fundamental Esdras en esta época, fundamental. El desarrollo del culto y la liturgia en las sinagogas. Como lo he venido mencionando, en la época del exilio, lo que se cree es que en esta época se empezaron a generar y a crear las sinagogas para la lectura de la Torá y la dedicación a la oración. Poco a poco se fue desarrollando un servicio religioso más estructurado, pero es en esta época en la que nacen las bases del culto y la liturgia en las sinagogas. En la época posexilio se formalizan las sinagogas, empezaron a existir como instituciones organizadas, se empiezan a expandir por Israel y zonas cercanas. En la época de Jesús ya la liturgia ya estaba establecida. Por ejemplo, en el relato ya de Lucas 4, 16, 30, donde ya el Señor pide, por ejemplo, tráigame los rollos de Isaías y él empieza a leer los rollos de Isaías, podemos ver ya cómo estaba esa estructura donde un maestro que estaba en el lugar, que generalmente se hacía así, era el que decidía qué era lo que iba a leer. En algunas sinagogas había ya una estructura establecida de qué era lo que se iba a enseñar cada sábado, pero también se asistían, como ya lo vamos a ver ahora, en la estructura, también se asistían algunos días entre semana en los que se podían dar enseñanzas de los profetas o enseñanzas distintas a lo que ya estaba estructurado para cada sábado. En la época post-resurrección, o sea, la época de la iglesia primitiva, las sinagogas empezaron a ser parte fundamental de la predicación de las buenas nuevas. De hecho, Pablo aprovechó muchas veces cada instancia que se le dio para ir a las sinagogas para predicar las buenas nuevas. Y en la época postdestrucción del templo, en esta época, las sinagogas se convirtieron en el centro principal del culto judío, ya que obviamente ya se había destruido el templo y no tenían donde realizar su culto. Empezaron a fortalecer la forma de las sinagogas y acá se consolidó mucho la liturgia y el judaísmo como lo conocemos hoy en día se basa en un culto en las sinagogas. Acá en esta parte también me quiero detener un poco en la parte de la época de la iglesia primitiva, porque em, es muy interesante ver cómo esta forma de culto en las sinagogas se empezó a extender por muchas partes. Por ejemplo, Pablo empezó a encontrarse sinagogas no solo en Corintio, Éfeso y Tesalónica, sino que en lugares muchos más lejos como en Chipre, en Antioquía, en Berea, en Iconio y en toda Grecia. O sea, Pablo a donde iba encontraba sinagogas. Entonces esto habla de la fuerza que tomó esta forma de reunión y forma de rendir culto a Dios y cómo era el culto en las sinagogas. Entonces, generalmente constaba de cuatro puntos. Generalmente había una comisión de ancianos, quienes eran los encargados de mantener limpio el lugar, de ordenar el paso a paso que iba a haber
en la sinagoga, de asignar qué era lo que se iba a hablar cada sábado o cada día entre semana. Y también había algún funcionario de unas funciones menores, por así decirlo, un tipo diácono, digámoslo, que era encargado de realizar otras funciones un poco más pequeñas, como abrir las puertas, mantener limpio el lugar, trasladar los rollos de un lugar a otro. Probablemente haya sido esta persona de funciones menores, este diácono, el que le haya entregado los rollos de Isaías a nuestro Señor Jesucristo para que él lo leyera. Y la orden del culto constaba de 4 pasos, en donde la primera era que todos los asistentes oraban el Shema, que es lo que conocemos de la ordenanza de la bendición que Dios le dio a Aarón en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Y después de esto había un integrante de la congregación, no era el maestro que iba a enseñar la palabra, pero era un integrante de la congregación, quien realizaba generalmente una oración séptuple, en donde en cada finalización de cada oración el pueblo la recibía levantándose de pie y diciendo un amén. Y entre la sección sexta, perdón, y séptima de estas oraciones, en caso de que hubiera asistido algún sacerdote, el sacerdote en ese momento se levantaba de su asiento, levantaba las manos, se hacía al frente de todos, levantaba las manos y pronunciaba la bendición arónica que el Señor le dio en Levítico 9:22. Después de esto se pasaba a una oración imprecatoria, que era una oración especial realizada por todos los asistentes, que constaba de 18 preces. Las preces son como ruegos, como solicitudes específicas, pero en forma de ruego. Y a esta oración se denominaba Shemoneh Rei. Después de eso venía la parte de la lectura de la palabra. Siempre se leía una porción de la Torá, siempre se leía una porción de la Torá. Y la costumbre en el Nuevo Testamento es que en un ciclo de 3 años, en 3 años, se leía por completo la Torá. Y se dividía, por ejemplo, en 7 secciones para leer en cada sábado. Eh, Cada sección podía constar de 3 versículos, algo corto. Y se le pedía a los asistentes de la sinagoga, fíjense cómo era de dinámico esto, que cada asistente de la sinagoga leyera una parte de estas secciones. Generalmente había algún traductor al arameo para que pudiera traducir correctamente algunos términos para el idioma original que tenían los judíos, y poco a poco se fue incorporando también la lectura de los profetas. Siempre se leía la Torá, de hecho la Torá se consideraba más sagrada que las lecturas de los profetas. De hecho, los rollos de la Torá tenían 2 partes de oro en ambas partes, y cuando el maestro iba a abrir el rollo de la Torá para leerlo frente a la congregación, se hacía detrás de un velo. Y cuando se hacía para los rollos de los profetas, no se hacía detrás de un velo y solamente tenía un tomo de estos de oro, lo que indicaba que era menos sagrado que la Torá, pero poco a poco también se fue añadiendo la lectura de los profetas en este culto y en este servicio. Algo que no mencioné al inicio es que los cultos eran largos, eran bastante largos. Podían alargarse 1, 12, hasta 3 y 4 horas en cada servicio. Y la oración y bendición final, en caso de que hubiera un sacerdote presente, el sacerdote pronunciaba la bendición sacerdotal que Dios le ordenó a Aarón y a Moisés en Números 6:22 al 26. En caso de que no hubiera asistido ningún sacerdote, alguna de las personas realizaba una oración final. Y poco a poco también los salmos, el cántico de salmos fueron incluyéndose en el servicio de las sinagogas, especialmente en la época de la iglesia primitiva, donde ya los discípulos de nuestro Señor empezaron a reunirse. Quizás ya no eran sinagogas, pero poco a poco esta cultura que había en las sinagogas se fue traspasando a la iglesia primitiva, y lo conocemos después, como vamos a llegar a las conclusiones, es la base de nuestro culto y liturgia que tenemos hoy en día los cristianos. Antes de ir a las conclusiones, mencionar ahí algo importante respecto a este orden del culto, y es que siempre se exigía que hubieran por lo menos 10 varones en la reunión de la sinagoga. Y como mencionaba antes, también solían reunirse el segundo y quinto día de la semana para leer otra porción de la ley y hablar y meditar sobre ella. Después de la lectura, algo que tampoco mencioné es que después de la lectura del maestro de la ley o del profeta, se daba la enseñanza, o se daba la exhortación, o se daba
la prédica que el maestro quería mencionar en ese momento, o algunas veces incluso se generaba debate, se generaba conversación sobre la porción de la escritura leída. Finalmente, como conclusiones, y es que basándonos en que las sinagogas fueron formadas en el momento de exilio, es que el culto al Señor se debe realizar siempre en momento de crisis. En nuestros momentos de crisis es donde más debemos conservar nuestra identidad espiritual y nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde más debemos rendirle culto y adoración a Él. La centralidad en la palabra en el culto de las sinagogas era fundamental, fundamental. La palabra dice que es viva y eficaz, y esto nos deja una enseñanza de que constantemente debemos estar alimentándonos de ese pan vivo que es la palabra de Dios. Las sinagogas permitieron accesibilidad al culto a todas las personas, porque ya no solamente el culto se realizaba en el templo y las personas no tenían que hacer largos desplazamientos, sino que podían asistir a la sinagoga de su barrio, de su sector. Esto obviamente mantuvo a la gente más cerca, no solo geográficamente, sino espiritualmente del culto religioso. Y por último, este culto de las sinagogas tiene y sigue teniendo una influencia muy fuerte en el culto y liturgia que tenemos nosotros hoy en día, los cristianos protestantes, digámoslo de alguna forma, o las ramas de los cristianos protestantes. Fíjense que tenemos muchas cosas parecidas. Nosotros tenemos adoración y alabanza, quizás no son los salmos, pero siguen la misma lógica. Hay una lectura de la palabra, hay una enseñanza de la palabra. Entonces, hay la base, los conceptos bases del culto y la liturgia en las sinagogas forman parte fundamental del culto y la liturgia de nosotros cristianos hoy en día. Ese es el trabajo realizado sobre el culto y la liturgia en sinagogas. Espero haberlo hecho lo más completo posible. Dios los bendiga.